1500 gramos de bromuro de potasio en 2 litros de agua a 80 grados Celsius. ¿Qué cantidad de soluto queda sin disolver? Antes de volverme loco o loca, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me paro en 80, ¿no? Me paro en 80 y tengo que encontrar cuál es la sal. ¿Cuál es la sal? ABR. ABR. ¿Está? No, No, la de abajo. KBR. KBR, como dice Lu. Bien, Manual. porque estoy hablando del bromuro de potasio. ¿Y esta qué tipo de sal es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de compuesto? ¿Cómo se clasifica? ¿Oxosal? Oxo. ¿Qué me dice la palabra oxo? Ah, que hay oxígeno. No, Que hay oxígeno. cancelado. ¿Cuál otra sal entonces? Sal de hidrácido. Ay, Bien, sal de hidrácido. Perfecto. Bueno, yo voy a 80, miro el bromuro de potasio, y veo que, ¿qué? Hay más o menos 80. 80, 85. ¿A 80 grados estoy? No, 20. 90. Ah, está bien. Ah, paren. Acá está, dice, ¿qué cantidad de soluto quedará sin disolver a 20? A 20 grados lo único que me interesa es saber qué cantidad queda sin disolver. Entonces tengo que saber primero cuánto me acepta el sistema a 20 grados. Vuelvo a hacer lo mismo que hice con 80, pero a 20. Voy acá. Aprox. Más abajito, por acá. ¿Cuánto? No llega a 60, es un poquito más abajo. 58 aproximadamente. Veo que el chat está explotando. No sé si de consulta o de que están distraídos. No, estamos hablando de la de idea la de nomenclatura. nomenclatura. Están haciendo listo. catarsis. Ustedes Catarsis, avísenme sí. porque no sé si abrirlo o no. Si hay una duda, te avisamos. Genial. Entonces, me paro a 20 grados. Voy a la sal, que dijimos que era el bromuro de potasio. Bromuro de potasio, estoy acá arriba. Más o menos 58 gramos. Entonces yo sé que, ¿cuál es la regla que siempre empiezo a aplicar? En 100 gramos de agua, como la densidad del agua es 1, 100 gramos equivalen a 100 mililitros, ¿qué voy a decir? En 100 mililitros de agua se me disuelven 58 gramos de la sal, por ejemplo. Pero el problema me pregunta en 2 litros, es decir, 2000 mililitros de agua. ¿Se acuerdan de la conversión de que 1 litro es igual a 1000 mililitros? Eso les quedó claro, Sí. ¿no? Sí. Bien, buenísimo. Entonces yo hago esa regla de 3, calculo y me da 1160 gramos de bromuro de potasio. Entonces, ¿qué voy a decir? Si disolvemos 1500 gramos de bromuro, ¿qué cantidad va a quedar sin disolver a 20? Bueno, primero yo tenía que saber cuánto me aceptaba ese sistema a 20 grados. ¿Cuánto me acepta como máximo? 1160, ¿no? Todo lo que esté por encima de 1160 va a ser lo que no se disuelva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, 1500 gramos, que son los que me da el problema, menos lo que me acepta como total esa solución, me da 340 gramos. Es decir, hay 340 gramos que a 20 grados en una solución de 2 litros no se me van a disolver. ¿Por qué no se me disuelven? Porque el máximo de sal que me acepta a esa temperatura y en esa cantidad de agua es 1160. ¿Sí? Entonces tengo una solución sobresaturada que tenía que una o dos fases. dos fases. Dos fases. ¿Y era homogénea o era heterogénea? Heterogénea. Heterogénea. Debbie, Talia pregunta. Yo tenía entendido que corta cuando está en la curva y recién tomamos el bromuro de potasio y no tiene ninguna curva. ¿O entendí mal? No importa que sea curva o sea recta, ¿sí? Tali, estamos, no sé, bromuro de sodio. No importa que sea curva o sea recta, porque eso depende de las concentraciones, ¿sí? Lo que importa acá es que si vos estás sobre la recta, sobre la curva,
Estás hablando de una solución saturada. ¿Quedó? Tengo 800 mensajes. No, Dale, ¿quedó? no. Volvemos a verlo. Cada vez que yo me pare sobre la curva, sobre la recta, estoy hablando de que hay una máxima cantidad de soluto que se acepta a esa temperatura y en esos 100 gramos de agua. ¿Sí? Si yo me paro en 20, para el sulfato de cesio, se aceptan como máximo en 100 gramos de agua, no sé, ponerle 18 gramos, aprox. Si yo me paro en la del bromuro de potasio a 50 grados, por ejemplo, esto por acá, ¿cuánto va a ser la cantidad máxima que me acepte esa solución de agua, o sea, en 100 gramos de agua? Aproximadamente. Yo vengo acá, va a ser ¿cuánto? 70, ponele. 78. Sí, o más. Sí, La respuesta 70. quería hacer. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Cada vez que yo caigo sobre estos puntos, digamos, que están de la curva de la recta, estoy hablando de la máxima cantidad de soluto que yo puedo disolver en 100 gramos de agua o en 100 mililitros de agua. ¿Sí? Si es curva o recta es independiente, porque eso depende de la sal. El bromuro de potasio hace una curva, hace una recta. El nitrato de sodio hace otra recta, pero el nitrato de potasio hace una curva. Eso depende de qué, de las fuerzas intermoleculares que se dan entre la sal y el agua en cada una de las temperaturas. Estos gráficos se trazan así, ¿sí? Agregando esa determinada cantidad de soluto en 100 gramos de agua y se va dibujando cómo va quedando la recta o la curva. Algunas tienen más forma de curva que otras, pero bueno, lo que es importante es que si caes sobre los puntos de la recta, sobre los puntos de la curva, estamos hablando de que es una solución saturada, es decir, una solución que acepta como máximo esa cantidad de gramos de soluto, o sea, gramos de la sal. Debbie, ¿Quedó, ¿me Tati? decís si está bien lo que hice? Sí, gracias. Mira, yo tomé apunte y puse que si se quedaba en la línea era saturada y si quedaba arriba de la línea era sobresaturada y si Sí. estaba debajo de la línea es insaturada. Exacto, es este grafiquito que vimos acá. ¿Sí? Pero, ¿qué tengo que tener cuidado? En pararme la temperatura que me piden. Porque si bien a esta temperatura, por ejemplo, hay una determinada cantidad de gramos que es saturada, una determinada cantidad de gramos que va a ser insaturada y una determinada cantidad de gramos que va a ser sobresaturada. ¿Sí? Si yo te digo que a 40 gramos le agrego 130 gramos de nitrato de potasio, y yo, ¿dónde voy a estar? Como por acá arriba. Fíjate dónde cae. Acá. Sí, claro. Entonces, Me siempre faltó tengo que eso ver. dependiendo de la temperatura. Exacto, tengo que ver esas cosas. La temperatura y los gramos. Si esas dos cosas coinciden con que caigo acá, estoy hablando de una solución saturada. Si caen por encima, sobre, y si caen por debajo, insaturada. Lo que veníamos hablando. ¿Sí? Ok, gracias. Veo que hay un par de dudas ahí. ¿Qué pasa, Cuchis? Gonza decía, ¿está bien decir que si supera la línea es más soluble y si está por debajo es menos? No. No va a ser más soluble, ¿por qué? Porque ya tenés demasiado soluto, que no se va a disolver. No te permites meter más soluto a ese nivel, digamos. ¿Sí? O tengo dos cosas. O caliento el sistema o le agrego más agua. Pero si yo no hago nada de eso y le sigo metiendo sal, y va a ser sobresaturada. ¿Sí, Gonza? Bueno, vamos al otro punto. Debe hay un chico que tenías tiene anotado? levantado la mano. Ay, perdonen, que yo no estoy viendo. Gracias por avisarme. ¿Quién tenía la mano levantada? Yo, Ay, no me sale el nombre. ¿Cómo es tu nombre? yo tenía una consulta Guille, sobre, Listo, sobre decime. la gráfica, o sea, porque se me complica, tal vez estos conceptos son fáciles, pero no los termino de entender. O sea, por ejemplo, cuando te pregunta qué sal es más soluble, o sea, ¿qué dato me tengo que fijar?
¿En aquel en el que se puede disolver más cantidad o en el que se puede disolver menos? En la que se puede disolver más cantidad a una determinada temperatura. Si vos me Ah, decís ok. cuál sal es más soluble, yo no te puedo decir, porque hay 10 rangos de temperatura, ¿sí? Hay de 10 a 100. Entonces, a vos te tiene primero decir, a 40 grados, ¿cuál es la solución más soluble? ¿Cuál es la sal más soluble? Y ahí, aquella que acepte más cantidad. Ah, ok, o sea, las de arriba, en este caso que están como re arriba, de 100 para allá, o sea, en la tabla, esas son las más solubles en todo caso, porque pueden aceptar más cantidad. Depende de la temperatura. Por eso te digo, yo te digo 40 grados. ¿Cuál es la más soluble? A 40 grados y el... Primero que tengo que fijarme todas los puntos de 40 Claro. grados. Yo estoy acá en esta línea, ¿no? Entonces yo veo que a 40 grados para el sulfato de cesio y hay unos 10 gramos. Pero la solución de cloruro de sodio acepta unos 30 gramos. Pero, ¿cuál? Perdón, no, la de cloruro de potasio acepta 30, la de cloruro de sodio acepta casi Bromuro 40. de sodio. Después más arriba estoy con esta. ¿Cuál es esta? Nitrato de potasio, que acepta ¿cuánto a 40 grados? Más o menos. Unos 50. 50. 58 más o menos. Sigo con la otra. Esta es bromuro de potasio, acepta unos 58. por acá más que nada, estoy por arriba de los Ah, 60. claro. Y así sigo con la otra, que en este caso es esta recta, que es la de nitrato de sodio. Y acepta a 40 grados unos, bueno, ponele 105. 105. Y la que le sigue, que es la última, que es la de bromuro de sodio, acepta a 40 grados aproximadamente 115 o 116. Ah, ok, Entonces, o sea que esa para va a ser la esta más soluble. Exacto. Fíjate que la de arriba todo es la de nitrato de potasio, pero porque está dibujada así, el nombre está puesto ahí. Pero fíjate dónde estoy a 40 grados. Acá Ah, abajo, estás abajo. ¿sí? Entonces, por eso es muy importante pararme la temperatura y ver qué ocurre con cada una de esas sales. Ah, ok. Muchas gracias. No, de nada. ¿Se entendió el resto? Sí, Sí. sí. ¿Entendió? Genial. Bueno, Sí. el C me dice, ¿qué masa de cloruro de sodio puede disolverse completamente en 100 gramos de agua a 60 grados Celsius? Y volvemos a empezar. ¿Qué es lo primero que me fijo? La ¿Cuál es el temperatura. Bueno, La- puedo hacer las dos cosas. Me fijo la temperatura, cuál es 60 acá, y lo otro es saber la sal. Esas son las dos cosas que yo automáticamente tengo que hacer. ¿Cuál es la sal? NaCl. La segunda. Esta, ¿no? NaCl. NaCl. Acá, estoy en esta, porque esta curvita es la del cloruro de potasio, esta es la del cloruro de sodio. Entonces, a 60 grados estoy acá. ¿Qué es lo otro que tengo que saber? La concentración en la que estoy. Ya estoy en 100 gramos de agua, entonces no voy a tener que hacer una regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque yo ya sé que a 60 grados, en 100 gramos de agua, como me pregunta el problema, ¿cuántos gramos de sal tengo? Estoy acá, aprox. 38. 38. 38. Tirando a 40. Bueno, 38, 40. Perfecto. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Bien. La otra me dice, ¿qué masa de agua se necesita para disolver? Acá me está preguntando la masa de agua. ¿Sí? ¿Qué masa de agua se necesita para disolver 80 gramos de bromuro de potasio y obtener una solución saturada a 40 grados Celsius? Antes de volverme loco, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que hago? La temperatura, después de la temperatura tenemos que fijarnos cuántos gramos. Bien, voy a la De- temperatura. ¿Cuál es la temperatura? Arranquemos por pasos. 40. 40. 40. Bien, me paro en 40. Lo segundo, ¿qué era? Ver cuánto se disuelve a 40 grados. ¿Cuál es lo máximo? Primero, ¿qué? ¿Disolver qué? Ah, la sal.
Bien, ¿cuál es el bromuro de potasio? Cable. Capr. Bueno, voy a ver el capr. Estoy por acá. No, me fui. No, estoy por acá. Acá. Más o menos al tanteo acá. Pónganle, no sé, 50, 70, no, 68. No sé cuánto le habré puesto, pero estamos por ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí Setenta. vamos bien? Sí, sí. Es decir, Sí. a 40 grados Celsius, ¿sí? A 40 grados Celsius, en 100 gramos de agua, yo puedo meter como máximo, ¿cuánto? 50, ay, me fui para abajo. 38. ¿Cuánto puedo meter? 50. Dijimos 70 para arriba, 70 Ah, o perfecto. 75, 72, más o menos, ¿no? Sí, Sí. redondeamos en Bueno. 70. ¿Cómo? La mitad fue. Hasta ahora sí. Entonces, yo voy a hacer este planteo. Yo sé que en 100 gramos de agua, porque es lo que me dice el gráfico, voy a poder meter como máximo, porque es saturada, ya hablamos que cada línea que cae acá, cada puntito que cae en estas curvas o líneas es saturada. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Yo voy a decir que en 100 gramos de agua, lo máximo que puedo poner de bromuro de potasio son 70 gramos. Y el problema me pregunta cuál va a ser la cantidad de agua que yo tengo que agregar para que a 80 gramos tenga una solución saturada. Voy a hacer regla de 3. Si a 70 gramos están en 100 gramos de agua, los 80 que me propone este problema tienen que estar en X. Es decir, en 114 gramos de agua yo puedo agregar 80 gramos de bromuro de potasio y voy a tener una solución saturada. Si yo lo graficara, tendría que esos 80 gramos caerían justo sobre la recta, ¿sí? Pero yo no tendría casi 100 gramos de agua, sino tendría 114. ¿Se entiende? Sí. 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 ¿Estamos bien? Sí. Bueno, Sí. y la otra, los leo a ustedes, la E. Dice, indicarla qué masa de sulfato de cerio se debe disolver a 60 grados para obtener una solución no saturada. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Nos paramos en 60. Nos paramos en 60. Y saber cuál es el sulfato de serio. Es la primera, la que dice C2. Los dos entre paréntesis. Sodio. Entonces, ¿qué veo acá? Que sería una masa relativamente chiquita. ¿Cuánto? Vamos, pongámosle Menor a 20. No, 10. menor a 10. Menor a 10, No. a 5. Menor a 7, No ponele. estoy menor a 20 acá. ¿Sí? Si yo me paro a 20, ¿cómo está esto? Claro. Sobresaturada. Sí, bien. Siempre tengo que ver primero acá. Bueno, un poquito más abajo. Póngale 8, le ponemos 8. Aprox. 8 Yo gramos. diría 5. O 5. Bueno, entonces, ¿qué masa de sulfato de cerio se deben disolver a 60 grados Celsius para obtener una solución no saturada? ¿Qué me van a decir? 3. Menor a 5, porque si a 5 Bien. está saturada, Cualquier masa menor a la que calculamos de saturabilidad. Si calculamos acá 5 u 8, dependiendo de más o menos lo que ven a ustedes, cualquier masa menor a 5, menor a 8, va a ser una solución no saturada. ¿Por qué? Porque la saturada me acepta hasta 8. Si yo le meto 7, 6, 5, 4, etc., estoy haciendo una solución insaturada porque está por debajo de esa curva. ¿Todos entendimos? ¿Quedó claro para todos? sí. Sí, Sí. en el chat no hay ninguna duda. Listo. Si entendieron este planteo, ya está. Lo demás es lo mismo. Fíjense, esto estaba en el evaluable. En lugar de una curva, o sea, del gráfico este de solubilidad, les dieron una tabla. Pero tiene lo mismo. Fíjense, temperatura, gramos de soluto en gramos de agua. Es exactamente lo mismo.
¿Estás bien? Se los dejo ahí para que les saquen una captura si quieren. Esperen que les borro eso que se hizo ahí. Pero se comprende, fíjense que si está en el evaluable es porque, y si está en la guía, en el evaluable, y se ha tomado años anteriores, porque es muy probable que entre este ejercicio. ¿Quedó claro? Avanzamos, si ya Sí, quedó. sí. Sí, sí. Y avancemos. Buenísimo. Listo, y ahora Avancemos, llegamos a las que unidades de no- concentración. Esto es facilísimo, parece que es más difícil de lo que es, pero no, es facilísimo. ¿Alguien me habló, me dijo algo? No, yo dije que avancemos, que tenemos hambre y sueño. Yo estoy igual, chicos, estoy de las 7 de la mañana, me quiero morir. Bueno, ahí tenemos dos unidades principales, unidades físicas y unidades químicas, ¿sí? Las unidades físicas son 3, al igual que las unidades químicas. Por eso les hice, por ahí visualmente los ayuda más. Todos los porcentajes son unidades físicas, mientras que molaridad, molalidad y normalidad son las químicas. Ahora vamos a ver qué significa cada una. Fíjense esto, como para que lo tengan en cuenta. Las unidades de volumen es el mililitro, ¿sí? La unidad de masa es el gramo. ¿Hasta ahí vamos bien? Debbie, ¿podés volver a la diapo anterior, porfa? Sí. 2 segundos, les hago captura y ya está. Listo, gracias. Bien. Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, porcentaje en masa, voy a decir lo siguiente. La primer masa va a corresponder al soluto. ¿Sí? Es decir, gramos de soluto. Y la segunda masa o el volumen, o sea, lo segundo que haya, va a corresponder a la solución. En este caso, gramos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de masa, masa. Y dijimos que la unidad de la masa era el gramo. Entonces, porcentaje, masa en masa. Porcentaje. Me habla de que la solución siempre va a ser 100. 100. 100. Si hablo de masa, va a ser 100 gramos de solución. Si hablo de volumen, va a ser 100 mililitros de solución. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿ven cómo interpretamos? Que no hace falta tipo ni acordarse de memoria. Sí, sí. Bien. Sí. Y lo del principio dijimos que era el soluto. Entonces, si es masa, es gramos de soluto. Gramos de soluto. Si es volumen, es mililitros de soluto. Listo, no hay más historia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir porcentaje de masa en masa? Gramos de soluto en 100 gramos de solución. Todo es solución, no hay nada de solvente acá. Y todas las unidades están en solución, salvo una sola, que vamos a ver la de solvente, que es, ¿cuál es la normalidad? Perdón, la molaridad en kilogramos de solvente. Pero fíjense que la molaridad es solución, la normalidad es solución, y los porcentajes todos están en solución. ¿Se ve? ¿Estamos bien con las definiciones? ¿Qué dijiste? No entendí con el otro cuadro. Fíjense que todo estoy hablando de gramos de lo que sea, pero siempre es en solución. ¿Qué quiere decir? Gramos de soluto en 100 gramos de solución. Gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. ¿Qué es la molaridad? La cantidad de moles en un litro ¿De qué? ¿De soluto, de solvente, de solución? de soluto. De solución. De O sea, solución. ¿Qué es la la cantidad de moles normalidad? de soluto. La cantidad de moles ¿Cómo? en un La kilogramo. normalidad. Ojo lo que estoy preguntando. Normalidad. Ah, Es el equivalente del gramo de soluto, que es Equivalente gramo de soluto, ¿en qué? en un litro de solución. Bien. ¿Y la molalidad, que es la M chiquitita? Cantidad de Número de soluto. moles en soluto en un kilogramo de solvente. de solución. Bien. Fíjense que la molalidad es lo único que está en solvente. Todo lo demás que vemos está en solución. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Podrías volver a Sí. repetirlo? Y sí, obvio. Analicémoslo. Yo les pregunto, ¿qué es el porcentaje en masa? Son los gramos de soluto en 100 gramos de solución. Como es masa en masa, yo tengo que usar la unidad de la masa en los dos lados, que es lo que recién veíamos, gramos acá y gramos acá. Entonces, cuando yo tengo esta expresión, que es 12% masa en masa, estoy diciendo que hay 12 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Siempre es en 100 en los porcentajes. Justamente por eso es porcentaje. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Debbie, el soluto era el que estaba siempre en menor cantidad, ¿no? Exactamente. ¿Vamos bien? Sí, hasta ahora. Sí. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, 12% masa en volumen, ¿qué quiere decir? Que tengo 12 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Porque el volumen, todo lo que esté, digamos, después de la barra, me está hablando de solución. ¿Sí? Y por último tengo, por ejemplo, 12% volumen en volumen. ¿Qué quiere decir esto? Hay 12 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Fíjense que siempre es 100 de solución. ¿Qué va a variar? La unidad. Si yo hablo de masa en masa, yo no puedo decir que son 100 gramos de soluto en 100 mililitros de solución, porque es masa, no es volumen. ¿Sí? Esto lo tienen que tener súper claro para hacer los ejercicios. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y Debbie. Vamos a hacer uno de cada una si ya les queda claro. Esto siempre entra en el parcial, pero es muy sencillo. Nos pregunta, ¿cuál será la concentración masa en volumen de 0,20 gramos de cloruro de sodio disueltos en 150 mililitros de solución acuosa? Sería 0,20 dividido 150 por 100. Bueno, esa es una forma perfecta de plantearlo. ¿Alguien entendió el cálculo que hizo Azul, me parece que habló? Sí. Sí, Bien. es una regla de 3. Sí. Perfecto. Porque tenés masa arriba, que serían los 0,20 gramos de cloruro de sodio, y abajo tenemos volumen, que es 150 mililitros de solución acuosa. Por 100, porque siempre se mide en porcentaje. Buenísimo. Esa es una forma totalmente válida, genial. Aquellos que por ahí no estén tan gancheros con la terminología, tengan en cuenta siempre esto. Traduzcan lo que me pide la consigna. ¿Qué quiere decir traduzcan? Si yo leo porcentaje de masa en volumen, escriban al lado lo que es porcentaje de masa en volumen, porque de tanto escribirlo ya automáticamente les sale, ¿sí? Porcentaje de masa en volumen dijimos que era gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Los datos, ¿cuáles son? Soluto, el cloruro de sodio, y la solución, que ya son los 150 mililitros. Entonces hago regla de 3 simple, como ustedes bien dijeron, que voy a plantear. En 150 mililitros hay 0,20 gramos del soluto, en 100 mililitros, X. ¿Por qué en 100? Porque justamente el porcentaje más en volumen me los pide en 100. Entonces, 0,13 porcentaje más en volumen sería la respuesta a este inciso. ¿Alguien no entendió el planteo? No, bueno. Vamos al otro. Esto me los van a decir ustedes. Me dice, calcular el porcentaje de masa en masa. ¿Qué significa porcentaje de masa en masa? Gramos de soluto en gramos de... Es la masa Gramos del de soluto en soluto. gramos presentado en 100 gramos de solución. Perfecto, buenísimo. Entonces me dice, calcular el porcentaje de masa en masa del soluto en cada una de las siguientes disoluciones acuosas. En la A me dice que tengo 5,50 gramos de bromuro de sodio en 78,20 gramos de disolución. ¿Qué van a hacer? Regla de 3, ¿no? Voy a decir que en 78,20 gramos de solución hay 5,50 gramos de bromuro, en 100, X.
¿Por qué en 100? Porque estamos hablando de porcentaje más en masa. Siempre es en 100 de algo. En 100 gramos de solución, X. Calculo y me da 7,03 porcentaje más en masa. ¿Alguien se perdió? Bueno, voy a asumir que están todos bien. El otro, ¿qué me dice? Que tengo 31 gramos de cloruro de potasio en 152 gramos de agua. ¿Cómo van a hacer la regla acá de 3? Igual que el otro. Si en 152 gramos tenés 31 gramos de cloruro, en 100 gramos de agua, ¿cuántos tenés? No. ¿Por qué no? ¿Qué no se fijaron? 31 dividido por 52%. Hay que sumar. Vuelvo a la el diapo soluto y el número 1. solvente. ¿Qué es una solución? No se entendió nada. ¿Qué es una solución? Mal. ¿El soluto más el solvente? Sumás los 152 gramos de agua más los 31 gramos de cloruro de potasio. Bien. Perfecto. Sumo, me da 183. Entonces voy a decir que en 183 gramos de solución hay 31 gramos de soluto. En 100, X, y ahí ya puedo calcular. Si ustedes hubiesen puesto 152 de entrada, ese resultado también va a estar en el parcial. Pero es el incorrecto. ¿Sí? Entonces, no se automaticen. No hagan todo tipo automático sin razonar. Fíjense, por eso les puse acá. Soluto 2 puntos, solvente 2 puntos, solución 2 puntos. Hagan este ejercicio mental o escríbanlo de ver quién es el soluto, quién es el solvente y si tengo o no datos de la solución. ¿Sí? ¿Estamos bien? Cuando te dice disolución, está hablando de la solución. Exacto, ya En ahí vez de ya incluye, solamente agua, exacto, ya incluye el solvente y ya incluye el soluto. En el caso B no se incluye la solución, te dan los datos del soluto y del solvente. La solución la tenés que armar sabiendo que es la suma de estos dos. El soluto sería el cloruro. ¿Por qué? ¿Por qué es el cloruro, Yamila? No sé, es que por eso pregunté. No, pero lo habíamos dicho al principio en la primer diapo. ¿Te acordás que habíamos dicho el soluto tiene esta característica, el solvente tiene esta característica? Porque está en menor cantidad. Genial. Por eso el soluto es el cloruro de potasio. Bueno, gracias. no entiendo cómo diferenciaste en esos, o sea, porque te dice lo mismo en la A y en la B, solo que cambian los números por mí. No, ¿qué dice la A? La A dice que tengo una cierta masa de bromuro de sodio en una cierta masa de disolución. No me da agua. El agua es el solvente. Acá me dice ya la masa de la disolución. En cambio, en el B me dice que tengo 31 gramos del soluto disueltos en 152 gramos del solvente, que es el agua. No me dice que están en 152 gramos de solución. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, debí. No sé ¿Y quién no es había más consultado. rápido en caso Yo, de parcial, sí, ¿es más entendí. rápido aplicar la fórmula? Gracias. Perdón, no escuché. ¿Cómo? En caso de parcial, ¿no es más rápido aplicar la fórmula que hacer la regla de 3 simple? Sí, aquel que se maneje mejor con la fórmula, genial, y aquel que le resulte mejor la regla de 3 simple, lo mismo. Lo importante acá es que sepan cuándo aplicar cada una de las cosas, ¿sí? Si hubiese hecho acá 152 gramos de agua, lo hubiesen tomado como que era la solución, les hubiese dado un resultado erróneo y ese resultado también está en el parcial. A eso voy, ¿sí? Ustedes pueden usar o la fórmula o la regla de 3 simple, con lo que se sientan más cómodos. Lo importante es que sepan qué van a colocar ahí. ¿Sí? Sí. En el caso C va a pasar lo mismo, ¿no? Yo tengo tolueno y tengo benceno. ¿Benceno es lo mismo que decir solución? No, es un componente de la solución. ¿Cuál componente? ¿El soluto o el solvente? El benceno. Solvente.
El solvente. solvente. ¿Por qué va a ser el solvente? Porque hay mayor cantidad. Mayor cantidad. Bien, entonces en el caso C tengo algo como el B. Tengo primero que calcular la masa de solución. Voy a hacer 4,50 más 29, me da 33,5. Y recién ahí puedo hacer la regla de 3 o plantear la fórmula. ¿Sí? ¿Se entiende? Que no hagan todo automático, lean el ejercicio. ¿Alguna duda? No. No. No sé quién me había consultado por qué el B era diferente del A. ¿Quedó claro? ¿Por qué es No, sí. diferente? Gracias. ¿Sí? Buenísimo. No, de nada. Bueno, esto es más de lo mismo. Ya recalqué lo importante que era que siempre tengan en cuenta si estoy hablando de solución o si, como acá, ¿no? O si tengo que sumar el soluto y el solvente. Presten atención a esas cositas nomás. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas con porcentaje más en volumen, más en masa o eso? Si no, seguimos. No, En el chat hicieron una Hay una pregunta duda. Ajá, eso mismo. que dice, aplicando la fórmula sería el resultado de la suma de soluto más solvente dividido en 100. ¿Cómo El dijimos? ejercicio anterior. Bien, ¿cómo dijimos que era el porcentaje de más en masa, más en volumen, etcétera? Está acá. Es la masa del soluto sobre la masa de solución, ¿sí? Lourdes, nos faltan los temas que tiene esta guía, ¿sí? Lamentablemente es una guía larguísima. Estas son las fórmulas. Masa de soluto sobre masa de solución por 100, si estoy hablando de porcentaje en masa. Masa de soluto sobre volumen de solución por 100, si estoy hablando de masa volumen. Y volumen en volumen ya sería todo volumen del soluto sobre volumen de solución por 100. Lo que quiero que vean que abajo siempre va la solución. Vamos a hablar de mililitros o de gramos dependiendo del porcentaje. Y arriba siempre va el soluto. Y si no, lo plantean directamente con la regla de 3. Es lo mismo, a eso voy. Pero tienen que saber qué colocar arriba y qué colocar abajo. Arriba el soluto, que siempre está en menor proporción. Abajo la solución, que siempre está formada por la suma del soluto y el solvente. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí. Ay, pobrecita. Anda Lourdes, tranqui. Debo, Sí. puede ser que a veces no tengamos que usar el 100, porque me pasó en la guía que solamente con dividir el soluto y sobre la solución me daba el resultado que aparecía en la guía y no tenía que usar el 100. No, Y eso el me hizo porcentaje confundir. siempre es el 100. Siempre. Tuviste que haberte hecho algún paso mal o comido algún cero o algo, pero el 100 siempre tiene que estar, porque estamos hablando de porcentaje, ¿sí? Por eso verifica bien, anotate soluto, 2 puntos y escribilo. Solvente, 2 puntos, escribilo y la solución. Claro, pero que el resultado me da bien, pero sin usar ¿Pero el cuál es 100. el ejercicio, por ejemplo? Por ejemplo, el 2.4b de la guía, de esta guía. Si no, igual después lo reviso y cualquier cosa lo vuelvo a preguntar en el Face. Lo resolví yo en el Face. Está este punto, el 2.4. El del sulfametazol, esas cosas. Algo de sacarina tengo acá anotado, Sí, algo así. Sí. pero ojo que ahí te está preguntando en gramos por litro. No estamos hablando de porcentaje más en masa, ni en masa en volumen. Ah, era solamente la concentración. Sí, porque la concentración ahí está en gramos por litro. Acordate que el porcentaje en masa en volumen es gramos por mililitro, en 100 mililitros en realidad. ¿Sí? Claro, se me había Por eso. mezclado, porque las cuentas más o menos es igual, pero no sé. Bueno, después lo voy a mirar así no confundo a nadie, porque si no los voy a No, confundir. tranqui. Fíjense bien eso. Cuando me pide gramos por litro, no estoy hablando de porcentaje en masa en volumen. ¿Por qué? Porque el porcentaje en masa en volumen no es en 1 litro, es en 100 mililitros de solución. ¿Sí? Ah, bueno, después ahora me lo voy a anotar así lo busco en el Face. Muchas gracias. Bien, tengan muy en cuenta, por favor, eso. ¿Sí? Tengan muy en cuenta eso. Porque, nada, es un tema re clave.
¿Tienen ganas de hacer una pausa? ¿Quieren ir a comer? ¿O algo? Sí. Bueno, no, yo por ustedes también. O sea, puedo hacer una pausa, no sé, de media hora y volvemos o seguimos. Que mañana está la No, maratón. terminemos ahora. Terminemos ahora. Sí, Para mí también terminamos ahora. Bueno, Sí, falta. por mí Porque si no también. vamos a terminar a las 12 de la Falta noche y es muchísimo, viernes. falta muchísimo igual para que quieran seguir. Coman algo porque esos cerebros necesitan glucosa. No pasa nada. Una birrita No, después. no pasa nada, no. La idea es que les No va a ser la primera vez. entiendan. Estamos muchos, ¿eh? Pero podemos comer mientras escuchamos. Con una birrita al lado. Ah, Esta se es pueden la preparar unos mates acompañados con tostadas, algo. Una birra, ¿qué más? No, Birra. sí, ¿cómo van a cenar eso? ¡Aguante la birra! Unos fideos Claro, fritos, birra. por lo menos. La clave es desayunar bien, vale, por esto. Debbie, ¿puedes Chicos, poner la diapo anterior de los ejercicios que no? Sí. Así le saco una foto para que nos sirva de guía. ¿de estos ejercicios? Sí. Avísame y te cambio y pones la otra, si le sacas la otra. Dale. Vamos con la otra. Ay, no sé dónde me Gracias. No, de nada, creo que la otra ya estaba resuelta. Sí, ya estaba resuelta. Bueno. Seguimos entonces, lamentablemente falta porque esta guía es larga. Debbie. Son temas importantes. Le saqué todo lo que no era relevante, pero bueno. Debbie, Sí, ahí en el chat preguntaba Carla de Andrea que repita lo último que dijiste. No sé qué, porque se le tildó la compu. no sé qué fue lo último, lo de explicación del ejercicio. Eso Creía fue hace un yo que montón. Creo que era más a volumen. Vayan, no sé quién preguntó, pero andá a la guía número 5, que es la que estamos viendo, y andá al ejercicio 2.4. Fíjate que en el inciso B, no sé si la tengo por acá para mostrarla, pero me parece que no. ¿Se está viendo todo lo que estoy haciendo o no? Porque si no ven el ejercicio. Estamos viendo No, la estoy en el diapositiva que dice PowerPoint. unidades físicas. Bueno. El 2.4 en el inciso B dice calcular la concentración de cada componente en gramos por litro. ¿Sí? Gramos por litro no es lo mismo que masa-volumen. ¿Por qué no es lo mismo que masa-volumen? Porque tengo gramos, perfecto, pero no en 1 litro, sino en 100 mililitros de solución. Entonces, recién una compañera me decía que sin hacerlo esta fórmula o la regla de 3 le había dado el porcentaje masa en volumen. Y cuando vemos la concentración, no me está hablando de porcentaje masa en volumen, sino que me está hablando de gramos en 1 litro de solución. Entonces no es que no hizo esta cuenta y igual le dio. No, está hablando de una concentración totalmente diferente al porcentaje masa en volumen que piden estos ejercicios. Lo importante de estos ejercicios es que ustedes entiendan la definición de masa en volumen, masa en masa y volumen en volumen. ¿Sí? Que estoy hablando de una determinada concentración en 100 mililitros de solución o en 100 gramos de solución. Eso es lo importante que ustedes entiendan. ¿Se entendió la aclaración respecto al otro? Buenísimo. Listo, Carla, cualquier cosita, si no quedó claro, me decís. Bueno, para seguir avanzando, tenemos temas importantes como equivalente gramo y como osmolaridad. Para esos temas yo tengo que saber disociar compuestos, porque si no, no voy a poder entender nunca cómo averiguar el I y cómo averiguar, conocer, digamos, el equivalente gramo. Así que esto es importante. Yo de esta presentación le saqué todo lo que no entra, todo lo que es agregado aparte. No, Gonza, todo lo que yo estoy dando son temas totalmente preguntables, por eso los dejé, porque son temas que han entrado. Los chicos, no sé, Male, Leo, si están por ahí,
pueden llegar a corroborar Aquí estoy, estas aquí cosas. estoy. Sí, en realidad lo que más se suele tomar es eso, por la cantidad de contenido que hay, pero siempre te preguntan, mínimo una pregunta de cada tema tenés, son 25 preguntas, bueno, no sabemos ahora, pero no se asusten tampoco. Pero sí, o si no, es en definitiva asociar los conceptos y los tienen que aplicar en un ejercicio, por eso insistimos tanto con que asocien y practiquen las cosas. Pero entra todo, no es que de algún tema les van a preguntar más que en otro, como pasa en otras materias. Les van a preguntar todos, porque pueden y quieren. Bueno, ¿seguimos, Puchis? ¿Quién me dice la diferencia entre ionización y disociación de un compuesto? ¿Están tragando? No se me hagan los tímidos o tímidas. La La ionización. ionización ocurre en compuestos moleculares y la disociación no me acuerdo cómo se dice. Iónicos. Bien, Eso. compuestos iónicos. Los moleculares van a ser aquellos compuestos que tengan un no metal, unido a otro no metal, mientras que los compuestos iónicos van a ser los que tienen enlace iónico. ¿Cuáles eran esos enlaces iónicos? Entre un metal y un no metal. Entonces ustedes tienen que diferenciar esas dos cosas. Cuando yo hablo de ionización, estoy hablando de que se forman iones, cationes y aniones, pero a partir de un compuesto molecular. Es decir, un compuesto que tenga uniones covalentes, no metal, no metal. La disociación es lo mismo, es decir, es la formación de iones, cationes, aniones, pero a partir de qué compuesto? De un compuesto iónico, que tiene uniones iónicas, o sea, enlaces iónicos, es decir, metal y no metal. Ay, ¿me escuchan lejos todavía? No, se escucha bien. Sí. Puedo hablar más fuerte si quieren. No, igual Bueno, se ¿cuál es? escucha bien, Debbie, ¿eh? Puede ser que tenga muy bajo el volumen. Ah, ya los bardeaba. Me voy. ¿Se escucha bien o no? Entonces. Ay, tengo miedo. Sí, re bien. Ah, Está bien, bien, bueno. escucho bien. Sí, se escucha re bien. No me quiero estresar más. Como ustedes. Bueno, entonces, ¿cuáles son los compuestos moleculares? Ejemplos, hidrácidos y oxoácidos. Y los compuestos que son iónicos son las sales y las bases, principalmente. Hasta ahí bien. Sí. ¿Cómo va a ser la ionización? Vamos a hablarlo rapidito, total, es un tema que ya hemos visto en las clases y es súper sencillo. Primero, vamos a partir por la ionización de hidrácidos. ¿El hidrácido qué era? ¿Cómo estaba formado? Un hidrógeno más un no metal en una solución acuosa, en un medio acuoso. ¿Sí? Cuando yo hablo de que se ionizan estos compuestos, estoy hablando de que se separa el hidrógeno del no metal siempre. ¿Sí? ¿Qué voy a tener? Voy a tener por un lado el catión y por otro lado el anión. El anión va a terminar con el nombre del metal más uro. ¿Sí? ¿Hay alguien que está tipo con el mic no muteado? Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda de cómo se ionizan estos hidrácidos? O sea, no hay mucha más complicación, me parece. No, Por ahí lo más no. complicado son las sales. Esto hasta ahí vamos bien, me parece. Sí. ¿Sí? Perfecto. Siempre fíjense, como ejemplo que les puse, se separa el hidrógeno del no metal en los hidrácidos. Hidrógeno del no metal, hidrógeno del no metal. Es lo principal que se tienen que llevar de la ionización de hidrácidos. ¿Sacaron alguna capturita? Sí. Sigo con lo otro. Sí. Igual los ese ejercicio lo habíamos visto en la otra, Sí, en el otro en la momento. otra clase. Sí. Era como un repaso más que nada. En los oxoácidos, ¿qué se me va a separar? Se me va a separar el hidrógeno del no metal y el oxígeno. Digamos, el no metal más el oxígeno me forma el anión y el hidrógeno me forma el catión. Fíjense que tanto en oxoácidos como en hidrácidos, siempre el hidrógeno forma el catión hidrógeno.
Bien, ¿sí? La terminación es ato, ¿sí? Igual que, digamos, cuando se separa el ácido, igual que las sales, que las oxosales. Bromato. Lo mismo dijimos, se separa el hidrógeno del no metal con el oxígeno, no metal con el oxígeno, no metal con el oxígeno. Lo importante es que ustedes sepan acá cuál forma el catión y cuál forma el anión. ¿Hay dudas? Avísenme cuando le saquen captura y yo paso a la otra diapo. ¿Acá todo bien? Sí. Sí. ¿Paso a la anterior o esta está bien? Sí, Por favor, la anterior. Sí, en la anterior. Listo. Eviten dibujarme cosas raras. No lo puedo borrar. ¿Quién me dibujó algo raro? Lucía, borrar. No me sale borrar encima a mí, no me da la opción para borrarlo. Puedes borrar todo, Debo. No, no me da la opción. De hecho, me aparece en gris porque no la puedo tildar. El que hizo la reunión lo tiene Sí, que el que borrar. hizo la raya tiene que sacar la captura. Yo creo que decía Lucía, si no me confundo. ¿Cómo? Que a mí me pareció Tratando de buscar de borrar. que era la que dibujaba. ¿Quién dibujaba, perdón? Chicos, hay un micro que Lucía. es el de Romy Bosque. Isaías. Isaías estaba desmuteado. El que Vale, ¿estás por puede ahí? borrar. Vale. Estoy fijando cómo se borra. Me han abandonado. Auxilio. Sí, Rolo fue entonces. Yo, disculpen, no lo puedo borrar porque no sale la opción. Lo tiene que borrar la persona que lo hizo. No, tenía el micrófono abierto. No me di cuenta, perdón. No, está bien. Y dibujaste de paso, así que porfi borralo. ¿Yo? No. No, Pará. Rolo. Lucía. No. Ay, no, perdón, Rolo. Bueno, si pueden verlo ahí, seguimos. Esta disociación es la única que es más relevante para esta guía. Entonces necesito que entiendan lo que vamos a hacer. ¿Sí? Sáquenle captura porque voy a pasar directamente a explicar en el ejercicio. Estaban alterando ya. Me cansé y lo voy a compartir así. Otra vez para que no esté rayado. Romy, tenés el micrófono prendido. Ya la silencié. Yo no puedo silenciar tampoco porque no tengo permisos. Por eso, Male, Leo, alguien Leo está silenciando. que acuda a mi rescate. Atrapada. No sé por qué no tenés la... No tengo, ahora sí, ahora alguien me dio, me siento incluida. Rolo, te desactivé el audio, Vicente, te desactivé el audio. ¿Alguien más sin audio? Digo, con ruido de fondo. Isaías, no, me parece que no tiene audio. No me sale para... No, ahora ya Bien, están todos. listo, estamos todos. Perfecto, gracias. Seguimos. Bien. Bueno, si ya le sacaron captura, que estuvo como media hora, paso a la otra. Y esto realmente es sumamente importante, así que por favor síganme. O sea, ya con esto tienen la mitad de la guía hecha, ya está. Es lo más relevante. Vamos a tener dos tipos principales de sales para disociar. Dijimos que se disociaban los compuestos iónicos como las sales. ¿Sí? Sales binarias serían las sales de hidrácido. ¿Se acuerdan que era metal más no metal? Y las oxosales eran metal, no metal y oxígeno. Oxo siempre es del oxígeno. Ahora quiero que sigan lo que viene. Yo tengo acá una sal de hidrácido, ¿no? Bromuro de potasio. Cuando yo disocio una sal, el metal siempre va a formar el catión
Y el no metal siempre va a formar el anión. ¿Estamos bien? ¿Cuál va a ser la carga que va a tener cada ion? La carga que va a tener el catión va a corresponder al número de oxidación del metal. La carga que va a tener el anión va a corresponder al número de oxidación del no metal. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el número de oxidación del potasio? ¿Alguien desactiva un micrófono? 1 positivo. 1 positivo. 1 positivo. Entonces cuando yo ionice el bromuro de potasio, ese catión potasio va a tener una carga positiva. ¿Cuál es el número de oxidación del bromo? En este compuesto. 1 y 5. No, en este Uno compuesto. negativo. 1. 1 negativo. Negativo. Bien. Entonces, el anión bromuro va a tener una sola carga negativa. ¿Sí? Siempre se va a corresponder con el número de oxidación. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. ¿Está balanceada esta ecuación? Para responder eso, yo tengo que tener, tanto del lado de los reactivos como de los productos, la misma cantidad de átomos y la misma cantidad de cargas. ¿Qué Sí, quiere sí decir? está. Sí, Si está del lado balanceado. izquierdo tengo un átomo de potasio, del lado derecho un átomo de potasio. Si del lado de los reactivos tengo un bromo, del lado de los productos un bromo. Y si este compuesto es neutro, la suma de cargas de este lado también tiene que dar neutra, es decir, 0. Más 1 menos 1, listo, está balanceado. Perfecto. ¿Se entendió esta ionización? Sí. Voy al Sí. otro ejemplo, y este me lo dicen ustedes. El cloruro de sodio, ¿cómo se ioniza? Perdón, ¿cómo se disocia? ¿Qué se separa de qué cosa? El sodio se sodio separa de es la del positivo 1. Bien, el sodio se separa del cloro. ¿Cuál es el número de oxidación del sodio? Positivo 1. 1. ¿Cloro? Y va a tener que Menos ser uno. menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, cuando se ionice, perdón, cuando se disocie, voy a tener catión sodio con una carga más un anión cloruro con una carga negativa. Y me pregunto, ¿está balanceado? Sí, porque tengo el mismo, las cargas acá se anulan y tengo la misma cantidad de átomos. Vamos bien, ¿sí? Y en el último caso, que es del ioduro de zinc. El zinc ¿Cuál va a es el tener número de 2 oxidación del zinc? positivo y el yoduro va a tener 2 negativos. No. 1 positivo y tiene 2. positivo. Por eso, no lo hagan mentalmente. Bien, razón en lo que vamos planteando. El zinc tiene más 2, me dijeron. Entonces, el catión zinc va a tener 2 cargas positivas. Pero el iodo, ¿con qué número de oxidación actúa? Menos 1 negativo. Con menos 1. Entonces yo al anión ioduro no le puedo poner 2 cargas negativas porque no existe ese número de oxidación para el iodo. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar el iodo con su carguita negativa y un 2 adelante para equiparar en qué? Balancear tanto en átomos, porque acá hay 2 átomos de iodo, acá tiene que haber 2, y en cargas, porque acá hay 2 cargas positivas y acá tiene que haber 2 cargas negativas. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos disociando? Sí. Sí. Bien. Ahora ¿Qué entendí. veo acá? bueno. Acá hay un catión y acá hay un anión. Un catión, acá hay un anión. Acá hay un catión y acá hay 2 aniones. Se ve, ¿no? Sí, sí. Algo Sí. pasó con Puentes Franco que no sé qué. ¿Hay alguna Puse duda? Algo que OMG no sé? porque lo había dicho mal y ahora entendí por qué lo hice mal. Ah, bueno, bien. Buenísimo. No, me había asustado. Listo. Así son todas las sales binarias. Se me separa el metal de no metal y tengo que ver cuál es el número de oxidación de cada uno de los elementos. Listo. Pasamos a las oxosales. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto y soy tan pesada? Porque disocian averiguan mal la I de la osmolaridad. Porque para poder saber la I de la osmolaridad, yo tengo que saber disociar sales. Por eso soy pesada en este tema. Vamos del otro lado, de las oxosales. ¿Cuáles eran las oxosales? Era metal, no metal y oxígeno. Entonces, sí. No, iba a decirlo, pero no. Ahora me decís el otro. Tomamos, siempre les doy como el primero y ustedes me van diciendo el otro.
tenemos nitrato de potasio, ¿sí? ¿Qué se me separa, dijimos? El metal del no metal más el oxígeno. Díganme ustedes cuál es el número de oxidación de cada uno de estos elementos. Empecemos siempre por el oxígeno, como les enseñó Mai. -2. -2 por 3, -6. -6, ¿no? Es decir, que entre el nitrógeno y el potasio tengo que alcanzar 6 cargas positivas para neutralizar esas 6 cargas negativas. ¿Cuánto me aporta el potasio? 1. 1. Entonces el nitrógeno, para poder llegar a 6, ¿cuánto tendría que estar actuando? 5. Entonces, ¿qué tengo? Más 1 del potasio, más 5 del nitrógeno, menos 2 del oxígeno. Hasta ahí todo bárbaro, ¿no? Sí. Bien. Cuando se me ioniza, ¿qué voy a decir? Bueno, yo escribo el potasio, más escribo el nitrógeno con el oxígeno y el 3. Eso no lo puedo cambiar porque así es el anión. Ahora, ¿cómo voy a averiguar la carga del anión? Calculando, como hice recién, colocando los números de oxidación. -2 acá arriba y más 5 para el nitrógeno. Yo no le puedo inventar otro número de oxidación, ¿sí? Son los que ya calculamos. Más 5 y menos 2. Entonces les pregunto, -2 por 3, ¿cuánto es? -6. Bien. Si a -6 le sumo más 5, ¿cuánto me da? -1. -1. Por eso este anión nitrato tiene una sola carga negativa. ¿Sí? ¿Podés volver a repetir el paso, por favor? Lo vamos a volver a repetir, no se preocupen. Yo dije que, ustedes en realidad me dijeron potasio más 1. Nitrógeno me dijeron más 5. Y oxígeno, como siempre, me dijeron -2. Hasta ahí vamos bien. Cuando yo disocio una oxosal, ¿qué estoy haciendo? Estoy separando el metal, en este caso el potasio, del no metal oxígeno, en este caso nitrógeno-oxígeno. Entonces yo ionizo y escribo el potasio más el nitrógeno con el oxígeno, la cantidad de oxígenos que le correspondan a esa molécula. Y recién ahí me empiezo a preocupar por las cargas. ¿Qué voy a decir? El potasio actúa con más 1. Por eso el catión potasio tiene una carga positiva. Y el anión nitrato, ¿cuál va a ser su carga? Va a depender del número de oxidación de cada elemento. Yo tengo -2 para el oxígeno, -2 para el oxígeno, más 5 para el nitrógeno, más 5 para el nitrógeno. Entonces, ¿qué voy a hacer? -2 por 3 me da -6. Pero, ¿qué tengo además de oxígeno? Tengo nitrógeno. -6 más 5 igual a -1. Entonces, este anión, que es el nitrato, va a tener una carga negativa. O sea, va a actuar, bueno, no es que va a actuar, pero va a ser un anión con una carga negativa. ¿De dónde averiguo esa carga negativa? Simplemente de calcular los números de oxidación. -2 por 3, -6, más 5 del nitrógeno, -1. ¿Se entiende ahora? Sí. El nitrógeno con oxoácidos, por empezar, solamente tiene 2 números de oxidación. O es más 3 o es más 5. No hay otra. En oxosales también. O es más 3 o es más 5. ¿Por qué elegimos más 5 y no elegimos más 3? Esta sal que se llama nitrato de potasio no tiene ninguna carga acá arriba. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? ¿Cómo te llamas? Jazmín. Fíjate que el nitrato de potasio no tiene ninguna carga, ¿no? Está neutro esta molécula. Si no, acá arriba me debería aparecer alguna carga como acá. Como acá, ¿sí? Esto es una molécula neutra. Es decir, su carga neta es 0. Para que la carga neta sea 0, los números de oxidación tantos positivos, o sea, la suma entre los números de oxidación positivos y negativos me tiene que dar 0.
¿Hasta ahí vamos bien? Bien. ¿Cuánto es el número de oxidación del oxígeno? -2, ¿no es cierto? Y si vamos a la tabla, vemos que el potasio solamente tiene un número de oxidación, que es +1. Entonces, -2 por 3, ¿por qué por 3? Porque hay 3 oxígenos, y cada oxígeno tiene -2 como número de oxidación. Entonces, -2 por 3 me da -6, solo en el caso del oxígeno. Y por definición sabemos que esta molécula es neutra. Entonces, ¿cuántas cargas positivas yo necesitaría para neutralizar estas 6 cargas negativas? Jazmín. Claro, yo en total necesito 6 cargas. ¿Quién me las va a otorgar? El nitrógeno y el potasio. Yo ya sé que el potasio me aporta 1, necesariamente el nitrógeno va a tener que actuar con +5 para cumplir esas 6, que me van a neutralizar esas 6 del oxígeno. ¿Se entendió? Buenísimo. ¿Quién me dice el de abajo? Esto es sulfato de plata. ¿Qué es lo primero que veo? El oxígeno está actuando con oxígeno. -2, ya que Bien. sería -8. Entonces, ¿Plata? 1. Más 1. 1. Entonces, ¿el azufre? Más 1. 6. Tiene que ser Más 6. 6. Claro, porque. Y hago -2 por 4, Ocho. -8. Perfecto. Es decir, yo necesito entre el azufre y la plata alcanzar 6 cargas positivas, 8 cargas positivas en total. ¿No es cierto? La plata ustedes me dijeron que actuaba con +1. ¿+1 por 2? +2. ¿A cuánto le tengo que sumar 2 para llegar a 8? A más 6. 6. +6. Entonces, perfectamente como ustedes me dijeron, +1 actúa la plata, +6 actúa el azufre, -2 el oxígeno. -2 por 4, -8, 1 por 2, 2, +6, 8 positivo, y la molécula me queda neutra. ¿Alguien no entendió? Se entendió. Bien, perfecto. Entonces, ahora yo les digo, sepárenme, disócienme esta oxosal. Y ustedes me van a anotar por un lado el metal y por el otro lado el no metal, el oxígeno. ¿Cómo me quedaría? La plata por un lado. Bueno, ahí empezamos. carga Van positiva. re bien. Ay, no veo el curso. Acá está. No. La plata por un lado. ¿Con qué número de oxidación actúa la plata en el compuesto neutro? 1. +1. +1. Entonces Más el uno. catión, ¿cómo va a ser? +1. Yo no le positivo. puedo inventar un número de oxidación con el que no trabajó. ¿Se Más entiende? 1 y le pones un 2 adelante para que quede balanceado. Bueno, perfecto. Ahora lo vamos a ver en la resolución. El azufre, entonces por el otro lado, ¿quién me queda? El azufre con el oxígeno, ¿no? Sí, el sulfato. Sí. Es decir, el sulfato, perfecto. Azufre, oxígeno 4, porque la fórmula tiene azufre, oxígeno 4. Y yo ahora les pregunto, ¿cuál será el número de oxidación de este anión? ¿Cómo lo calculo? -2. Perdón, no el número de oxidación, sino -8. La carga. -8 más 6. Claro, hago acá es -2 y el azufre era +6, ya lo habíamos calculado antes. ¿Sí? Para que no se confundan, hay un menos. -2 por 4, -8. -8 más 6 es igual a -2 cargas. Sería ese anión sulfato tiene 2 cargas negativas. ¿Se entendió? ¿Todos entendieron? Sí, Debbie. Sí. El chat no sé si hay alguna... Bien. No quedó ninguna No hay duda. dudas en el chat. Pero ya lo contestaron los mismos compañeros. Buenísimo. Así es. Si ustedes entendieron hasta acá cómo disociar sales, ya están listos para hacer osmolaridad y para ser equivalente. O sea, lo único complicado de estas dos cosas era aprender a disociar la sal. ¿Sí? Si no saben disociar la sal, les va a ir mal para hacer esas dos cosas.
Por eso les pedía, por favor, que si alguien no entendía, lo repitiera. Fíjense que acá agregamos un 2, como dijo creo que Azul. ¿Por qué? Porque tengo que ver que esté balanceada, tanto en cargas como en átomos, ¿sí? Dijimos acá hay dos átomos, dos platas, ¿no? Dos átomos de plata. A la izquierda, bueno, dos átomos de plata a la derecha. Hay un azufre, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Perfecto. ¿Qué es lo otro que tenía que ver? Que esté balanceado en cargas. 2 cargas negativas, 2 por 1, 2 cargas positivas. Listo. Esta ecuación está balanceada. Y fíjense lo importante que es balancear, porque acá me está diciendo que hay 2 cationes y hay un solo anión. Y eso me importa para poder calcular el I de la osmolaridad. ¿Quedamos bien? ¿El nitrógeno con cuánto actuaba en la primera? Con más 5. ¿Se entiende por qué es más 5 y no es más 3? ¿Para que quede en 0? No. Sí, siempre. Si a mí no me dan la molécula con una carga arriba, quiere decir que esa molécula es neutra. Entonces todas las cargas positivas y todas las cargas negativas tienen que ser iguales. Es decir, los números de oxidación negativos tienen que anularse con los positivos. Pero me refiero del lado de la disociación. Y siempre, porque si acá era más 5, los aniones y los cationes respetan ese número de oxidación. No tienen otro diferente. Ah, o sea, va a ser el mismo de un lado y del otro. Siempre va a ser el mismo de un lado y del otro. Por eso les hacía sacar en principio el número de oxidación. Porque el número de oxidación va a ser la carga, la suma, digamos, de las cargas que van a tener esos aniones y cationes. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Quedamos bien? Sí. Sí, gracias. Sí. No, de nada. ¿Dudas de ionización de sales o algo? No, de... Genial. Bueno, ya entramos, digamos, ya a los últimos temas. Queda este y 2 temas más y estamos. Molaridad, molalidad y normalidad son temas que entran siempre. Por eso hicieron 800 ejercicios de la guía y hay 800 en el anexo, ¿sí? Así que háganlos de práctica para el parcial. Molaridad, ¿qué son? Ustedes me dijeron ya, y acá lo ven. Molaridad siempre es moles de soluto en 1 litro de solución. Molalidad es moles de soluto en 1 kilogramo de solvente, no de solución, sino de solvente. Y normalidad es equivalente gramo en 1 litro de solución. ¿Se entienden estas definiciones? Sí. 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 ¿Sí? Acá les puse como ejemplo, cloruro de sodio 12 molar. Quiere decir que hay 12 moles de cloruro de sodio en 1 litro de solución. Cloruro de sodio 12 molal, o de molalidad. ¿Qué quiere decir? Que hay 12 moles de soluto, es decir, 12 moles de sodio en 1 kilo de solvente, que puede ser agua, por ejemplo. No es lo mismo decir solución que solvente. Acuérdense, el solvente era el que estaba en mayor proporción. Y por último, si yo digo cloruro de sodio 0,5 normal o normalidad, estoy diciendo que hay 0,5 equivalentes gramos en 1 litro de solución. Es lo que ustedes tienen que tratar de anotarse cada vez que lean un problema. Si yo leo un problema, ahora vemos lo equivalente gramos, pero si yo veo un problema que tiene acá, molaridad. Si yo veo un problema y me pide calcular la molaridad de la solución, yo lo que les sugiero es que pongan, bueno, molaridad es 2 puntos y anotan. Molaridad es 2 puntos y van anotando. Y cada vez que escriban esto 20 veces por los ejercicios que van a hacer, ya a la sexta, séptima vez ya lo van a saber automático. Entonces, no se van a trabar el día del parcial en buscar en el cuaderno qué significa molaridad y perder tiempo que les puede llevar otro ejercicio. ¿Se entiende? Química solo se aprende haciendo ejercicios. La captura anterior. Sí, vuelvo, pero era lo que quería que quedara claro. Vayan anotando siempre lo que van. No, eso lo vemos, no se preocupen. Ahora se las pongo, pero ¿se entiende lo que dije? Aprovecho por mañana muy temprano
Alguien está con el micrófono activado de nuevo. Lucas. Ay, perdón. ¿Estamos bien con la captura anterior? ¿Esto todo claro? Sí. Necesito un sí unánime. Sí. Sí. Gracias. Se la paso al grupo de WhatsApp. Bien. Equivalente gramo. ¿A alguien le cuesta el equivalente gramo? Sí. A mí. Bueno, Sí. es más simple de lo que ustedes piensan. Tienen que tener en cuenta simplemente estos 4 puntos, ¿sí? El equivalente gramo de cualquier cosa, ¿a qué me refiero cualquier cosa? A un ácido, un hidróxido, una sal o un ion, se calcula siempre a partir de la masa molar. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido es la masa molar del ácido, en los hidróxidos la masa molar del hidróxido, la sal la masa molar de la sal y en los iones la masa molar de cada ion. ¿Qué era masa molar? ¿Se acuerdan? ¿Tiene unidad? ¿No tiene unidad? ¿Es adimensional? ¿No es adimensional? Sí tiene unidad, es en gramos. Gramos mol. Gramos mol. Esa es la unidad. ¿Sí? Gramos sobre mol. Bien, buenísimo. Entonces, un equivalente gramo, siempre voy a hablar de esto, un equivalente gramo de ácido, por ejemplo, va a ser igual a la masa molar de ese ácido dividido la cantidad de hidrógenos que tenga. Por ejemplo, si tomo el ácido fosfórico, voy a calcular la masa molar. ¿Cuál es la masa molar? ¿Cómo la calculo? Voy a la tabla y me fijo la masa del hidrógeno, la masa del fósforo y la masa del oxígeno. Y la sumo. Si yo sumo toda la masa molar del ácido fosfórico, me da 98. ¿Cuántos hidrógenos tiene este ácido? 3. Entonces a 98 lo voy a dividir en 3, porque tiene 3 oxígenos y es un ácido. Y eso se respeta para todos los ácidos. Ahora en el caso del hidróxido, ¿a cuánto va a equivaler cuánto va a ser un equivalente gramo de hidróxido? Bueno, va a ser la masa molar de ese hidróxido. Por ejemplo, el hidróxido de calcio tiene una masa de 74 gramos, dividido el número de oxidrilos de su molécula. ¿Cuántos oxidrilos hay acá? 2, ¿no? ¿Ven que hay un 2 en estos oxidrilos? Sí. Entonces hago 74, que es la masa molar del hidróxido de calcio, dividido 2. Es igual a 37. Es decir, un equivalente gramo de hidróxido de calcio son 37 gramos. ¿Bien? Ahora para la sal. Y es por esto que hicimos lo que hicimos recién. Para la sal va a ser, un equivalente gramo va a ser igual a la masa molar de la sal dividido, escuchen bien, el número de cargas o positivas o negativas. ¿Sí? No las dos. Tomo un solo tipo de carga. Lo más aconsejable, porque es lo más fácil, siempre es el catión. Porque el catión, como tiene un número de oxidación solamente del metal, es más difícil, equivocarse, porque es solo un número el que estás viendo. ¿Sí? Entonces, lo que yo aconsejo es que se fijen en el número de cargas positivas, pero se pueden fijar en cualquiera de los dos porque es lo mismo. Pero solamente tomen uno. ¿Qué quiere decir? Yo acá tengo sulfato de aluminio, ¿no? Cuando yo disocio esta sal, veo que tengo 2 aluminios, que el catión tiene 3 cargas positivas, porque el aluminio acá actúa con más 3, y el sulfato tiene 2 cargas negativas. Entonces, balanceo la ecuación de un lado del otro, y me queda esto. Entonces yo les digo, si voy a calcular el equivalente gramo de este sulfato de aluminio, ¿qué voy a hacer? La masa del sulfato de aluminio, que me dio 342, dividido el número de cargas positivas o negativas. Yo voy a elegir las positivas, que es lo mismo que hacer cualquiera de las dos. ¿Cuántas cargas positivas ven acá? 3. 3 cargas positivas, pero ¿cuántos aluminios hay? Hay 2. Entonces 3 por 2, exacto, son 6 cargas positivas en total. Entonces, un equivalente gramo de sulfato de aluminio va a ser igual a 342 dividido 6.
eso me da 57 gramos. Entonces, cuando yo ya automáticamente sé que un equivalente gramo de esta sal son 57 gramos. ¿Alguien se perdió? ¿Estamos No. bien? Lo voy agarrando un poquito. No, bien. ¿Cómo? ¿Yo me voy qué? Que lo voy entendiendo como de a poco, pero lo voy entendiendo. Bien, buenísimo. No, igual hacemos un solo ejercicio equivalente y ya les queda. Pero el tema es que supieran qué usar y cómo usar. Fíjense, lo importante es que ustedes sepan disociar. Si esto lo hacían mal, a la disociación, acá calculan cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, iones. En el caso de los iones es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque va a ser la masa molar del ion dividido la carga de ese ion. En el caso del potasio, ¿cuál número de oxidación tenía? +1. Entonces, el catión va a ser +1. En el caso del calcio, ¿cuál es el número de oxidación? +2. Entonces, la carga de ese ion va a ser 2 positiva. Y así con cada uno de los iones que vimos. ¿Sí? Yo voy a la masa de la tabla periódica y me dice que tengo 39 gramos el potasio. 39 dividido 1, ¿por qué 1? Porque solo tiene una carga positiva, igual a 39. Ahora paso al catión calcio. Voy a la tabla periódica y me dice que su masa es 40. Entonces hago 40 gramos, que es la masa molar, 40 gramos mol, dividido 2. ¿Por qué 2? Porque tiene 2 cargas positivas ese catión calcio. ¿Y cómo sé que tiene 2 cargas positivas? Porque tiene un solo número de oxidación que es 2, positivo. ¿Estamos bien? Sí, Debbie. Sí. Bueno. Y una equivalencia que se tienen que acordar porque les pueden dar las concentraciones en equivalentes o mil equivalentes es esta. Un equivalente es igual a 1000 miliequivalentes. Lo mismo que decir 1 litro es igual a 1000 mililitros. 1 kilo es igual a 1000 gramos, ¿sí? Es lo mismo. Simplemente lo van aplicando a lo que le estén dando. ¿Se entendió esto de equivalente? Por fin. Sí, Debbie. Entendí la Bien. última. ¿No entendiste la última? No. ¿Escuché? Bien. La No. última de los iones es simplemente la masa molar del ion dividido a la carga del ion. ¿Cómo averiguás vos la carga del ion si solamente te dan así tipo calcio, potasio, sodio, cloro? Va a depender del número de oxidación, ¿sí? Yo sé que el potasio tiene solo un número de oxidación que es +1. Entonces el catión, que es el ion, el catión potasio, va a tener una carga positiva. En el caso del calcio, si yo voy a la tabla, anda a la tabla periódica, sí, que es el grupo 2, periodo me parece que es 3, vas a ver que tiene solamente un número de oxidación que es +2. Entonces el calcio, el catión calcio, va a tener 2 cargas positivas, porque tiene un número de oxidación que es +2. El cloro sale cuando ionizás el anión cloruro, cuando lo ionizás, ¿sale de qué sal? Del cloruro del cloruro de sodio. Fíjate con cuánto actuaba, con +1, perdón, con -1. Entonces el anión cloruro va a tener una sola carga negativa. ¿Se entiende de dónde salen las cargas? Digo, ¿Cómo? Perdón, no escuché. que sí, te voy siguiendo. Ah, listo. Eso es lo principal de saber con qué, digamos, qué carga tiene, porque voy a dividir la masa molar dependiendo de esas cargas. Lo más importante, en PETCO aparece toda una tablita donde les dicen las cargas de cada ion, que serán 6 o 7 iones, que son los más importantes a nivel fisiológico. ¿Sí? Así que es calcio, sodio, potasio, cloro, más que nada. Bueno, si se entendió equivalente, hacemos un solo ejercicio y ya terminamos con equivalente. Debbie, no me ignores. Ay, ¿qué? Había preguntas. Yo. Repensada. Caterina hizo una pregunta. Ay, en el perdón, chat. no leí. Dice, ¿lo de la sal no sería 6 por 2 en el anterior diapo? O sea, sería 342 dividido 6 por 2. ¿Por qué 6 por 2? No sé, Caterina.
Por eso, Pero- ¿viste? Pueden Porque activar los micrófonos. Aluminio. Dos átomos de aluminio, entonces, por eso. ¿cómo? Perdón, no escucho, es con mucho bullicio. Porque dice que son dos átomos de aluminio, entonces tiene una, ¿cómo se llama? Una carga de 3 arriba y usted dijo que era 6. Sí, en total es 6. Bueno, puedes, digamos, poner 6 porque hay 2 por 3, 6, y a eso multiplicarlo por 2. Lo que yo hice acá fue colocar las 3 cargas positivas por los 2 átomos de aluminio. Vos en total tenés acá 6 cargas. 2 por 3, 6 cargas positivas. 3 por 2, 6 cargas negativas. Por eso acá dice que podés usar o las cargas positivas o las cargas negativas, porque te van a dar lo mismo, pero con las cargas positivas es mucho más fácil verlo. Pero es 6, no es 6 por 2, porque no tenés 12 cargas en total. Tenés 6 cargas en total. ¿Se ve? Sí, sí, ahora sí, ahora sí, Creo que- muy claro. Buenísimo. Bien. Debbie, Si hay otra aplicamos lo de consulta. recién, ¿qué pasó? Re pesada la Mali. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Carla dice, en el caso del cloro, que tiene varias cargas, ¿cómo sabemos cuál elegir? Ojo con eso porque no es lo mismo cargas que el estado de oxidación que va a tener en determinado compuesto. Si nosotros lo tenemos en este caso, como mostraba Debbie, como un ion, naturalmente como ion solamente tiene una carga negativa, que es justamente el electrón que adquiere para poder mantenerse estable, ¿sí? ¿Y de dónde Nada, deriva? De acá. Ay, a ver, de la disociación, sí. Pero acuérdense siempre del cloruro de sodio y esa es la respuesta a todas sus preguntas. Si no se acuerdan cuántas cargas positivas tiene el catión sodio, disocien eso, el cloruro de sodio, y van a ver que el sodio siempre tiene una carga positiva y el cloro, en este caso el anión cloruro, una negativa, ¿sí? Nada, ahora sí, cierro hilo. ¿Estamos bien? Hay consultas. Sobreviviendo, pero estoy bien. Sí. Exacto. No son los únicos, yo los entiendo. Perfecto. Bueno, tomé este ejercicio porque de lo complicado que puede ser equivalente gramo, esto es lo único, complejo. Si entienden esto, ya está, listo, no tienen otra complicación de equivalente gramo. ¿Qué me dice? Expresar en mili equivalentes. Lo primero que yo me tiene que llamar la atención es que acá dice mili equivalentes, no dice equivalente. ¿Sí? Es mili equivalente por litro. Los siguientes valores de iones cuantificados en sangre. Iones, ya dijimos que el potasio era potasio con una carga positiva, el sodio, como tiene un solo número de oxidación, cuando se ioniza es sodio con una carga positiva, el calcio dijimos que tenía 2 cargas positivas, el magnesio también tiene 2 cargas positivas y el cloro tiene una sola carga negativa. Eso lo pueden comprobar a partir de la tabla periódica, ¿sí? Viendo el número de oxidación. Todo lo que se termina en uro, todos los aniones que terminen en uro, cloruro, ioduro, bromuro, bueno, no, sulfuro no, pero bueno, sí, sulfuro, todos los que son así de uro, ¿me van siguiendo? Actúan con el menor número de oxidación posible, el más chiquito y negativo que tengan. Y esto está en el power que les dio Maite de nomenclatura y que yo les subí al grupo. ¿Sí? Los aniones que se llaman cloruro derivan justamente de sales de hidrácido. Y acordémonos que los no metales en las sales de hidrácido actuaban con el menor número de oxidación. ¿Qué quiere decir? El cloro tiene 300 números de oxidación. El bromo tiene 300 números de oxidación. El azufre también. Los no metales en general tienen varios números de oxidación. Pero si termina en uro, ese no metal, cuando es un anión y termina en uro, utiliza el menor número de oxidación. El cloro con -1, el yodo con -1, el azufre con -2, el bromo con -1, ¿se entiende? El flúor con -1.
Siempre utiliza el menor que tenga y negativo. ¿Vamos bien? ¿Quedó respondida la pregunta anterior? Sí, David, se entendió. Listo. Porque recién decían cómo era el tema y no, ahí está. Antes de poder plantearme las cosas, yo tengo que anotar los datos que tengo. Vamos a hacer solamente dos. Vamos a hacer el A y vamos a hacer el C. El A me dice que tengo potasio 3,5 milimolar. Milimolar. Sí, acordémonos que un mol eran 1000 milimoles y que un equivalente eran 1000 miliequivalentes. Bien. El problema en sí me va a pedir todas las concentraciones en esto. 1000 equivalentes por litro. O sea, yo voy a tener que pasar todo lo que tenga a 1000 equivalentes por litro. ¿Qué tengo que saber como dato? Recién calculamos los 1000 equivalentes. Perdón, los equivalentes. Voy a tener que saber que un equivalente gramo es igual a ¿qué? La masa molar del ion dividido la carga del ion. Si yo voy a la tabla, el potasio tiene 39 y como solamente tiene una carga positiva, lo divido por 1. 39 dividido 1 me da 39 gramos. Es decir, un equivalente gramo es igual a 39 gramos. Y eso es igual a un mol. ¿Por qué? Porque calculamos acá la masa molar. ¿Hasta ahí vamos bien? David, una pregunta. Si decidimos poner en vez del catión el anión ahí para calcular el equivalente, ¿hay que poner el signo negativo en la división? ¿No? Ah, bueno. O sea, acá abajo decís vos. Sí. Ahí. No, se divide siempre por el número de carga, la cantidad de carga, nada más. Ah, bueno. No importa si son cargas positivas o si son cargas negativas. Okay. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron todos? Que un equivalente es igual a 39 gramos y esto está en un mol. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Como dije antes, hay varias maneras de hacer este ejercicio, como todos los que vamos viendo. Yo les traigo dos nomás, que son cortísimas. Yo puedo arrancar ya de milimoles y quedarme en miliequivalentes, que es la respuesta que me están pidiendo acá. O si no, lo que puedo hacer es arrancar de milimoles, poner equivalente y después pasar esos equivalentes a miliequivalentes. La primera. Cualquier cosa es aplicable, o sea, cualquier camino es aplicable, el que mejor les resulte. A mí, por ejemplo, me resulta más fácil la opción 1, hago todo de una y me olvido. Pero también es válido lo demás, ¿sí? ¿Qué hicimos en la opción 1? En lugar de poner que un mol es igual a un equivalente, porque es lo que tengo acá, ¿ven? La igualdad. Yo arranqué directamente y puse, bueno, como un mol es igual a 1000 milimoles, en lugar de ponerte esta igualdad, te pongo 1000 milimoles. Es igual a 1000 equivalentes. ¿Y por qué hiciste eso? Y porque la concentración me la están dando en milimoles, para no tener que pasarla. ¿Sí? Si 1000 milimoles es igual a 1000 equivalentes, 3,5 milimoles que me da el problema, X. Yo cuando hago 3,5 por 1000 dividido 1000, me da de nuevo 3,5 miliequivalentes. Hay una consulta, me parece. No. Bien, bueno, listo. Fíjense que lo que hice fue primero sacar cuánto es un equivalente para tener esta relación, que es un mol, 39 gramos, y listo. Hay gente que podría haber utilizado esto. Podría haber dicho, bueno, en un mol tengo 39 gramos de equivalente gramo. Bueno, en 3,5 milimoles, ¿cuánto hay? Hay un montón de caminos, ¿sí? ¿Lo ven? Lo importante es que ustedes usen el que más fácil les resulte. ¿Se entendió? ¿Les pareció complejo? Sí, se entendió. Bueno, esto es lo más complejo, por ahí La equivalente gramo que pueden reentendió. tener. Male o Eso Leo o Lore, ¿pueden certificar? Que esto es lo más complejo por ahí que pueden encontrar de equivalentes, tener que pasar una unidad a la otra.
nunca vi un tema tan bien detallado como este. Es como que, chicos, si no le sacaron capturas, F. Estamos entonces. Después sean solidarios con sus compañeros que por algún u otro motivo no pudieron entrar al Zoom, ver el Facebook o al vivo, compartan. Sí, please. Bien. Como fíjense que está esto está en milimol, esto es milimol, esto es milimol, no voy a hacer un ejercicio de cada cosa. O sea, lo que hicimos en el A aplica para el B y para el C. Para el D, perdón. Ahora vamos a ver solamente el C para que lo puedan aplicar después ustedes al D. El C que tengo miligramos por decilitro. Ojo, siempre analicen las unidades. Acá tengo miligramo, acá decilitro. ¿Y en qué me lo pide? Me lo pide en miliequivalentes y en litro. Es decir, como acá no está en litro, yo voy a tener que hacer una conversión ahí. ¿Sí? Pero también es sencillo, no se preocupe. Y de nuevo, hay muchos caminos de hacer. Calcio. Me dan que esta concentración de este ion está en 9,2 miligramos por decilitro. ¿Cómo calculo un equivalente gramo de calcio? Un solo equivalente. ¿Cómo era? ¿Es igual a qué? A la masa molar. Bueno, la masa molar que es 40, según la tabla periódica. Dividido a las cargas, ¿no? Que en este caso, ¿cuáles son? 2 positivas. 2, perfecto. Es decir, un equivalente gramo de calcio es igual a 20 gramos. ¿Estamos? Debbie, cuando ponemos las cargas hay que tener en cuenta solo el módulo, ¿no? Sí. Sí. Ah, me quedé tildada. Exactamente. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, creo que hay una consulta ahí. Perdón, sí, eso mismo iba a preguntar, me disocié 2 Charín. segundos y no entendí lo de las cargas. Los habíamos visto recién con el tema de la tabla. ¿Se acuerdan? Para poder conocer la carga de un ion, en el caso de los cationes, va a corresponder con el número de oxidación que tiene ese catión. Que en los que usamos generalmente siempre es 1. ¿Cuáles eran los cationes? Los metales. ¿Se acuerdan? Los metales son los cationes, los no metales son los aniones. Los metales, ¿cuáles son? Sodio, calcio, magnesio, potasio. ¿Sí? Todos esos, si van a la tabla, hagan ese ejercicio. Vayan a la tabla y busquen el magnesio. ¿Qué número de oxidación tiene el magnesio? 2 positivos. 2 positivo. Entonces, el catión magnesio, ¿cuántas cargas va a tener? 2 positivas. 2 positivas, perfecto. ¿El sodio qué número de oxidación tiene? 1 positivo. Entonces, el catión sodio, ¿cuántas cargas va a tener? 1. ¿El calcio? 2. Si está en el grupo 1 va a tener 1 y si está en el grupo 2 va a tener 2. Perfecto. ¿Se entendió ahí en el caso de los cationes? Yarim. Sí, ¿Y alguien más que me había Sí. consultado que no escuché? ¿Sí? Sí, y todas tienen un número nomás de oxidación. Lo que usamos acá, sí. ¿Por qué? Porque hay metales de transición que tienen más de un número. Bueno, el hierro, que es un metal de transición, tiene 2 números de oxidación. Ese es otro catión importante. Tiene o +2 o +3. Pero bueno, eso se especifica. Si es ferroso, es +2. Si es férrico, es +3. ¿Se acuerdan de esto de la nomenclatura que vieron en la guía 2? Sí, Debbie. Sí, buenísimo. Así Es que sabemos eso, depende de cómo termine también, te puedes dar cuenta. Exactamente. Cómo sea el nombre. Sí, Bueno. exactamente. Gracias. No, de nada. Y aclaro algo más de los aniones, que en este caso, bueno, los más comunes son el anión cloruro, como acá. Todo lo que termine en uro, dijimos recién, que son los aniones, actúan con el menor número de oxidación posible. En el caso del cloro tiene muchos, pero el menor es el -1. Entonces el anión cloruro tiene una carga negativa. Listo, quedó ahí. Así avanzamos. Sí. Bien, bueno. Dijimos que un equivalente gramo
hicimos la cuentita de calcio, del catión calcio era 40 dividido 2. Dividido 2 porque tiene 2 cargas positivas. Eso me da 20. Es decir, un equivalente gramo es igual a 20 gramos y eso, como es gramos mol, es igual a 1 mol. Todas estas son igualdades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir 20 gramos de calcio, del catión calcio catión más 2 más, perdón, es igual a un equivalente gramo. Pero, ¿qué tenía yo? No tengo 20 gramos, tengo 9,2 miligramos, que si lo paso a gramos me da 9,2 por 10 a la menos 3. ¿Por qué lo paso a gramos? Porque en la regla de 3, acuérdense que tiene que estar la misma unidad arriba que abajo. No puedo poner gramos arriba y miligramos abajo, equivalentes arriba y mili equivalentes abajo. ¿Sí? Siempre tiene que estar la misma unidad. Entonces, si en 20 gramos es un equivalente, 9,2 por 10 a la menos 3 gramos, X. ¿De dónde saqué este número? De acá, del dato del problema. Nada más que lo pasé de miligramo a gramo. Cuando calculo, yo sé que estos 9,2 miligramos equivalen a 4,6 por 10 a la menos 4 equivalentes. Y acá yo puedo optar por lo siguiente, que es lo que yo hice. Paso esto que está en equivalente a mili equivalente. ¿Sí? ¿Cómo lo paso? Tomo el equivalente y lo multiplico, por 1000. Entonces hago 4,6 por 10 a la menos 4 por 1000 y ese valor ya me da en mili equivalentes, que sería 0,46 mili equivalentes. ¿Terminó acá el problema? Hubiese terminado acá el problema si acá me decían miligramos por litro. ¿Por qué? Porque la unidad de volumen ya estaría en litros, que es lo que me piden. Acá la unidad de volumen no está en litro, está en decilitro. Entonces, no terminó acá el problema, tengo que hacer un paso más. ¿Qué igualdad sé yo? Que 1 litro es igual a 10 decilitros. Eso es el dato que yo tengo. Entonces, ¿qué voy a plantear? Voy a decir que estos 0,46 mil equivalentes que yo acabo de calcular están, ¿en cuánto? En 1 decilitro, porque acá me lo dice. Entonces, 10 decilitros, que serían 1 litro, X. Hago 10 por 0,46 y ahora sí puedo decir que hallé el valor correcto. 4,6 mil equivalentes por litro. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, sí. Gonzalo me pregunta, ¿sí o sí siempre hay que pasarlo a notación científica? Es lo que más aconsejo, porque los resultados de la guía y de los parciales suelen estar en notación científica. Sino que Male o Leo o Lore o alguien me contradiga. ¿Puedo dar un consejo? La Obvio. calculadora viene con un modo para poner los resultados en notación científica. O sea, cuando a veces no sabemos pasarlo a notación científica, la calculadora te da los resultados en notación científica. Bien, ese modo es la tecla ENG, ¿sí? Y tengan en cuenta que muchas calculadoras solamente dan múltiplos de 3 de notación científica, a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9, a la menos 12, o a la más 3, más 6, más 9, más 12. Si tienen que usar otros exponentes como 2, 4, menos 2, menos 4, bueno, van a tener que hacer un ejercicio mental que es correr la coma y nada más, ¿sí? Pero buenísimo la recomendación. Sí, decime. ¿En todas las calculadoras está esa tecla? Las científicas, sí. Generalmente las modernas la tienen casi todas, pero sí, de los últimos 10 años la deben tener todas, yo creo. ¿Y cómo se llama? ENG. Es apretar esa tecla nomás, no hace Ah, falta sí, sí. hacer chip. Claro, Está si arriba ustedes del hacen 8. ENG, escriban en la calculadora ahora mismo 4500. Sí. Igual, bueno, aprieten la tecla ENG, Ah, sí, ¿sí? no sabía. Y ahora Ahí. aprieten, hagan Shift ENG, Sí. Tremendo. ¿sí? Buenísimo. Bueno, Gracias. no, muchas gracias al compañero que lo recordó. Acá me Porque pregunta Atina, ¿por qué se divide la masa en 2? ¿Me preguntás por qué se divide la masa de calcio en 2?
Porque es Voy a la asumir que esa era la carga. consulta. Eso se divide en dos porque hay dos cargas positivas del calcio. Y recién vimos que el equivalente gramo de los iones es la masa del ion dividido su carga. ¿Sí? La masa es 40 y la carga es 2 positiva. No importa si es 2 negativo o 2 positivo, porque es 2 lo que a mí Porque me el interesa. catión tiene dos cargas positivas. El catión calcio, si vos vas a la tablita, dice que su número de oxidación es +2. Entonces, cuando eso actúe como un catión, digamos, cuando se disocie, va a tener dos cargas positivas. Eso es en el caso de los cationes. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo el equivalente gramo, hago la masa del calcio dividido la carga de ese calcio, que la carga del calcio es +2, justamente porque tiene número de oxidación 2, positivo. ¿Quedó, Atina? Ay, no sé si lo estoy pronunciando bien tampoco. Buenísimo. ¿Y este ejercicio se entendió? Lo más importante es que siempre reconozcan las unidades, lo que me pide y lo que tengo. Listo. No hay más complicación que eso. Bueno. La densidad de una sustancia es la relación entre la masa y ¿qué cosa? El volumen. Volumen. Bien, entonces masa sobre volumen. Perfecto, buenísimo. ¿Por qué les hice acordar de eso? Porque creo que a ustedes les complica mucho cuándo usar la densidad en una cosa o no. ¿No es cierto? Sí. Bien. Vamos a ver un solo ejercicio que es este, y yo creo que ya les queda claro y podemos terminar la guía con osmolaridad. La densidad ustedes me dijeron que era masa sobre volumen, porque era la relación entre la masa y volumen. Perfecto. ¿Qué leo en el ejercicio? Me dice, una solución acuosa de, ¿cómo se llama esto? Es un ácido, ¿cómo se llama? Ácido sulfúrico. Perfecto, de ácido sulfúrico, cuya concentración es 10% más en masa, tiene una densidad de tanto. Yo les aconsejo que hagan esto las veces que sea necesario. Traduzcan y anoten los datos. ¿Qué quiere decir 10% más en masa? Quiere decir que hay 10 gramos de ácido sulfúrico en 100 gramos de solución. El soluto es el ácido, el solvente es el agua. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces a mí me pregunta, en el A es una regla de 3 simple. Me dice, ¿cuántos gramos de soluto habrá en 1000 gramos de solución? Yo sé que en 100 gramos, porque me lo da el problema, hay 10, en 1000, X, listo. No hay mucho más cosa rara ahí, ¿no? Listo, vamos al B. El B dice, ¿cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros de solvente? Yo acá en el ejercicio, ¿tengo algún dato de solvente? Me dice el solvente tanto tiene tal volumen. No. No, pero sabes que está entonces en 100 acá, gramos de solución. exacto, acá tengo que volver a tener claro qué es una solución. La solución es el soluto más el solvente. ¿Quién es mi soluto? Lo aclaramos al principio, por eso es tan importante que ustedes sepan extraer la información. El soluto es el ácido sulfúrico. Entonces, solución es igual a 100, solvente va a ser solución menos soluto. ¿Sí? ¿Cuál es la masa de mi solución? 100, perdón. 100 menos el soluto, que eran los 10 gramos de ácido sulfúrico, igual al solvente, que es el agua. ¿De dónde saqué que es agua? De acá, solución acuosa. Si hago 10 menos 90, perdón, si hago 100 menos 10 me da 90, es decir, hay 90 gramos de agua. Estos 10 gramos de ácido sulfúrico estaban disueltos en 90 gramos de agua. Y cuando yo sumo las dos cosas me da los 100 gramos de la solución. ¿De dónde saqué que la solución son 100 gramos? De interpretar esto, porcentaje en masa. 10 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces yo ya sé que el agua son 90 gramos.
Pero ¿qué me pide el ejercicio? Me dice, ¿cuántos gramos de soluto habrán 100 mililitros de solución? Acá hay otro dato que no se lo dan acá porque está explícito de tanta teoría que vimos. ¿Cuál es la densidad del agua? ¿1000? 1 gramo por mililitro. 1 gramo por Por mililitro. ¿Qué quiere decir esto? Que solo en el caso del agua, 1 gramo de agua equivale a 1 mililitro de agua. Porque la densidad del agua es 1. Exactamente 1. Y esto es solo válido para el agua. ¿Por qué es tan importante para mí esto? Porque puedo decir que 90 gramos de agua, ¿a qué van a equivaler? A 90 mililitros. A 90 mililitros de agua. ¿Y para qué es importante esto? Para decir que en 90 mililitros de agua, que es mi solvente, hay 10 gramos de soluto. En 100 mililitros, que es lo que me pregunta acá el problema, X. Calculo y la respuesta es 11,11 gramos de soluto están disueltos en 100 mililitros de solvente. ¿Hasta ahí se entendió lo que hicimos? Sí. Sí. Acuérdense de esta relación, ¿sí? Que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Acuérdense de eso a la hora de hacer los ejercicios. Bien, y por último acá quiero que utilicemos la densidad para que sepan cuándo aplicarla. Yo leo el inciso 6 y me dice, ¿cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros de solución? Y yo les pregunto, ¿qué datos de solución tengo? ¿Tengo la densidad de la solución? Sí. ¿Cuánto es? 1,04. ¿Tengo masa de la solución? Sí, los 100 gramos. 100 gramos de solución. ¿Tengo el volumen de la solución? No, eso es lo que quiero saber. Lo tengo que Eso es despejar. lo que yo quiero averiguar. ¿Y por qué me interesa averiguar esto? Porque el inciso me pregunta que calcule la cantidad de gramos de 100 mililitros de solución. Pero para eso yo primero tengo que saber cuántos gramos, o sea, estos 10 gramos que yo tengo, ¿en qué volumen de solución están? Como esta solución no tiene la particularidad del agua, que es 1, sino que es 1,04, yo no puedo decir, ah, bueno, 100 gramos de solución igual a 100 mililitros de solución. No. Tengo que averiguar cuántos mililitros son estos 100 gramos de solución. Entonces, ¿qué voy a decir? La densidad, dijimos, masa sobre volumen. Si yo quiero averiguar el volumen, intercambio de lugar esto. Perdón, intercambio de lugar esto. ¿Cómo me quedaría? Volumen es igual a masa sobre densidad. Esto es lo mismo que biofísica. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Masa 100 gramos dividido 1,4 gramos por mililitro. Se me cancelan los gramos con los gramos, me queda la unidad de volumen que es mililitros, que en este caso me dio 96,15 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que 96,15 mililitros de solución, en esta cantidad de volumen de solución, que tengo 10 gramos de soluto. ¿Y en cuánto me pide el problema? En 100 mililitros de solución. En 100 mililitros, X. Calculo y me da 10,40 gramos de soluto. Fíjense que yo, como la densidad de esta no era 1, exacto como en el agua, yo no podía decir que esto era igual a 100 mililitros. Tuve que hacer el cálculo con la densidad y a partir de ahí obtener volumen. ¿Se entiende cuando uso la densidad? Siempre van a tener 2 de estos 3 datos. El que no tengan es el que tienen que averiguar. ¿Estamos bien? Sí, sí, entendí. Sí. Sí. Listo. Es toda la complicación que puede tener la densidad. Nada más.
Después molaridad, les dejo esto por si quieren sacar una captura, pero después molaridad y normalidad es lo que ya hicimos, lo que ya calculamos. Debbie, ¿me pondrías ya no pienso. Ni sé lo que iba a decir. Bueno, mientras vos te acordás. Normalidad dijimos que era equivalente gramo en 1 litro de solución. ¿Se acuerdan? Ya si saben calcular equivalente gramo, la normalidad la sacan. Por eso me detuve tanto tiempo en equivalente gramo. Ya está. ¿Sí? ¿Queda alguna duda? No, ¿no? Creo yo, al menos. No sé si a ustedes les surge alguna duda. No, Debbie. No. ¿Podés ponerlo del evaluable, eso, lo de densidad, que le quería sacar una foto, por favor? Sí, sí, sí. Ahí está. Gracias. Listo. ¿A qué es igual un equivalente gramo? Va a depender de esto. Va a depender de que si es un ácido, un hidróxido, una sal o un ion, ¿y a qué va a ser igual un equivalente gramo? A la masa de ese compuesto dividido lo que corresponda. En el ácido la cantidad de hidrógenos, en el hidróxido la cantidad de oxidrilos, en la sal las cargas y en los iones la carga del ion. Ahora, ¿qué es la normalidad? Es el número de equivalentes gramos de soluto, es decir, lo que yo calcule acá, este numerito, ¿en qué volumen? En 1 litro de solución. Es lo único. Por eso les enseñé primero a calcular el equivalente gramo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Gracias, sos una genia. No, de nada, cuchis. Si ustedes lo entendieron, yo me voy feliz. ¿Estamos? Hagamos solamente este de normalidad, que es el que para calcular, para entender los equivalentes gramos y nada más. Dijimos que normalidad es equivalente gramo en 1 litro de solución. Esa es la definición de normalidad. Por eso ustedes tienen que, yo los jodo tanto para que anoten qué es lo que le están pidiendo. Primero, para poder resolver la normalidad de esta solución, ¿qué tengo que hacer? Saber cuánto es un equivalente gramo. Lo primero que tengo que hacer. ¿Cómo hacíamos el equivalente de un ácido? La masa molar del ácido, ¿sí? ¿Cómo saco la masa molar? Yendo a la tabla y viendo cuál es la masa de cada una de las cosas. Apreté cualquier huevada. Acá. Voy a la tabla, sumo todas las masas de estos elementos y me queda 98. ¿Y por cuánto tengo que dividir a esta masa molar? Por la cantidad de hidrógeno. De hidrógenos, que en este caso hay 2. Entonces hago 98 dividido 2 y me da 49. Es decir, un equivalente gramo de este ácido pesa 49 gramos. Hasta ahí vamos, ¿no? Sí. Bien. ¿Yo tenía 49 gramos de soluto en este problema? No. ¿Cuántos son gramos de 10. soluto? 10. 10 gramos. Entonces, ¿qué voy a decir? 49, esta mecánica que les estoy explicando después se repite en todo. Por eso estén atentos. 49 gramos de soluto equivalen a un equivalente. 10 gramos de soluto, X. 10 por 1 dividido 49 igual a 0,20 equivalentes. ¿Terminó ahí mi problema? Yo ya contesté esto. ¿Qué es la otra parte de la normalidad que tengo que tener en cuenta? Que todo esté en 1 litro. ¿Estos 10 gramos estaban en 1 litro? No. Estaban en un volumen que nosotros calculamos, que era 96,15. Entonces, ahora sí, con esta es la última parte. El 96,15 mililitros de solución, hay 0,20 equivalentes gramos de soluto. En 1000 mililitros, ¿cuánto van a haber? 2,08. La normalidad entonces es 2,08.
¿Por qué? Porque ya calculé la cantidad de equivalentes en el litro de solución. Y eso es todo lo de normalidad y equivalente gramo. Nada más. ¿Quedó alguna duda de equivalente y normalidad? No. Perfecto. Listo. Les dejo esta para que le saquen captura si quieren.